Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, amigos, amigas. Les saluda su amigo Mario Hernández, director general de Alliance Trust Certification, su organismo de certificación, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de ATC TV, el cual tenemos un invitado de lujo, mi querido amigo Marcos Muñoz Romero. Mi querido Gracias, mi Marcos, ¿cómo estimado. estás? Bien, bien, mi estimado. Y bueno, muy contento de que me hayas invitado a esta sesión. La verdad es que la idea es compartir un poquito las experiencias, ¿no? Excelente, Marcos. Pues precisamente voy a platicar un poquito de Marcos. Marcos es licenciado en ¿Es psicología, correcto? maestro en gestión de la calidad, ha trabajado en diferentes empresas, dando consultoría en recursos humanos, en sistemas de gestión de calidad, también, por supuesto, en empresas del sector transporte, y bueno, como gerente de recursos humanos también, y bueno, también como consultor en sistemas de gestión. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es importantísimo, ya que todas las normas de sistemas de gestión ISO, pues nos piden el requisito 7.2, el tema de competencias, ¿verdad? Pero muchas veces se ha malentendido, se ha malinterpretado el tema de las competencias y bueno, precisamente Marcos, dentro de su experiencia, dentro de su haber, además de implementar sistemas de gestión, también ha podido desarrollar modelos de competencias en diferentes empresas, Sí, precisamente competencias laborales, claro. que a veces, desde mi punto de vista, es lo que más se parece al requisito 7.2 de la norma, bueno, de las normas ISO, ¿verdad? Y bueno, pues primero que nada, Marcos, me gustaría que nos platicaras un poquito en relación a qué es una competencia laboral. Ya. Bueno, mira, antes de que te dé alguna definición del concepto de competencia, quiero aclarar un poquito y sobre todo sobre el tema que tú manejas de manera obviamente experta, que son los sistemas de calidad. Yo te voy a decir algo, Mario. Las competencias laborales son el corazón de los sistemas de calidad. Y yo te voy a explicar por qué. Una empresa de cualquier giro, puede ser de manufactura, puede ser de servicios, puede ser de transporte, puede ser de gobierno, puede tener sus procesos documentados de manera perfecta, pero si no tiene al talento humano con la competencia necesaria que opere el proceso, no vas a llegar al resultado. Y curiosamente, aunque en la norma ISO 9001, la 7.2, marca la competencia laboral, ¿qué crees? En realidad, el concepto de competencia laboral está en toda la norma. De entrada, si hablamos de los principios de la calidad, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de enfoque al cliente, estamos hablando de manejo de las relaciones. Ahí hay competencias laborales que se requieren, ¿no? Cuando hablamos de compromiso de la dirección, estamos hablando de competencias estratégicas, ¿no? Cuando hablamos de control del proceso, estamos hablando de competencias para trabajar con cero errores. Entonces, aunque lo enmarcamos en un concepto y la ISO te lo va a manejar en una cláusula, en realidad el concepto competencia laboral está en toda la calidad. Ahora, con esto, ¿qué podemos decir? Bueno, una competencia en realidad es un conjunto de. No podemos hablar de conocimientos, no podemos hablar de habilidades, vamos a hablar de un conjunto. Hay muchos teóricos como Spencer, como Crosby, como incluso McClellan. El conocer te da una definición aquí en México, pero todos concuerdan es que es un conjunto de conocimientos, de habilidades o desempeño, ojo, de valores y actitudes y al final de experiencias. Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando digo que es un conjunto, ya me refiero a ese conjunto cómo opera en un contexto determinado. No es lo mismo que tú lideres un grupo de personas que trabaja para gobierno, por ejemplo, en Norfis, a que tú le dirés a un grupo de personas que trabajan en una máquina corrugadora o en una máquina que te transporta un material, ¿no? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo trabajar con operadores, no es lo mismo trabajar con obreros, no es lo mismo trabajar con personal de gobierno. Si ejerzo liderazgo, pero el contexto es distinto. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de la definición, si es el conjunto de conocimientos, pero tengo que ubicarlo en un contexto específico. Entonces, ya hablamos de una definición tanto conceptual como de operación, ¿no?
Yo me quedaría con eso. Entonces nosotros hemos diseñado a lo largo de la historia un concepto, un acróstico que se llama CHAVE. ¿Qué es el CHAVE? Pues los conocimientos, las habilidades, los valores y la experiencia para que tú logres un resultado específico en el contexto que te encuentres. Fíjate que ahorita que lo mencionas, me gusta esa parte y es un tema que también trato de transmitirle muchas veces a las personas cuando vamos a alguna conferencia o por estos medios, alguna capacitación, o eventualmente también en alguna auditoría. Fíjate que muchas veces la misma norma te va planteando el reto de establecer diferentes tipos de competencia, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ahorita mencionabas el tema de liderazgo, o por ejemplo, algo que muchas veces se le otorga la responsabilidad o la función a ciertos puestos, el llevar a cabo, por ejemplo, la atención de no conformidades y acciones correctivas. Claro. Entonces debemos comprender que, por ejemplo, para hacer una acción correctiva necesitamos de conocimientos, necesitamos de habilidades, y de cierta experiencia o actitudes para poder llevar a cabo este tema, ¿no? Por ejemplo, conocimientos, herramienta para el análisis de causas, herramientas estadísticas, ¿qué habilidades? Bueno, tal vez coordinar actividades con un grupo de trabajo, coordinar actividades de manera remota, porque bueno, vamos a pensar en una no conformidad, una acción correctiva que sea multisitio, aunque no sea multisitio, vamos a pensar que tienes varios sitios, y la norma te pide que evalúes si la no conformidad no puede ocurrir de formas diferentes. Entonces, toda esta parte son conocimientos y que muchas veces no se refleja en los perfiles de puesto o en las matrices de competencias que las organizaciones van determinando, porque bueno, son una de las herramientas que se utilizan comúnmente para determinar la competencia necesaria. Y otro punto que también quisiera que ahondáramos un poco más en este tema, es que, bueno, yo recuerdo, de acuerdo al modelo, no sé si sea modelo, pero sí recuerdo que la psicóloga Marta Alice tiene un compendio de libros en relación a competencias laborales. Habla de 3 tipos de competencias. Tú me vas a corregir porque, bueno, en esta parte tú eres más especialista que yo. Uno sobre las competencias genéricas, donde son aspectos como comunicación, donde son temas como trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Hay otro que son como las competencias transversales, que ya tienen que ver con otras actividades como liderazgo, como mover gente, obtener ciertos resultados, ¿no? Y tenemos las competencias específicas, que son precisamente, o así yo lo interpreto, que son las competencias laborales o las competencias como lo mencionabas, el conocer lo menciona, donde te establece qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes tener para una función en específica. ¿Por qué? Porque, bueno, el liderazgo, pues vas a encontrar una definición de lo que es liderazgo y entonces tal vez vas a hacer una nivelación de, a ver, un jefe necesita liderar a 5 personas. Entonces vamos a colocarlo en el nivel 3 porque necesita dar instrucciones y que se cumplan ciertos resultados, ¿no? Pero en el tema de la competencia específica, que es lo que pide más ISO, tiene que ver precisamente con esos conocimientos y habilidades para una función. Ahorita hablaba, por ejemplo, la función de llevar a cabo un análisis de causa. Entonces, sí me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito más este conocimiento, porque las organizaciones muchas veces cuando determinan la competencia, a veces se equivocan y únicamente ponen liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, y por ahí encontraron una serie de competencias laborales, que de hecho hay un glosario, diccionario de competencias laborales, pero no se meten al tema de competencias específicas. Mira, cuando hablamos de clasificación de competencias, cuando hablamos de tipos de competencias, como tú lo llamas, de entrada, si te diste cuenta, desde la definición ya nos metimos en un rollo, ya nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 2 definiciones, tanto la conceptual como la operacional, desde ahí ya se nos va a complicar un poquito el concepto de estandarizar el término competencia. Ahora, independientemente de todos los gurús de competencias laborales como Marta Alice, como Leonard Mertens, como el mismo Conocer, como la misma Organización Internacional del Trabajo, para evitar un tema de complejidad y de diversificación en competencias laborales, se han determinado 3 tipos de competencias: las básicas, las genéricas o transversales, ¿sale? Y las técnicas o específicas.
Y el Cinterfor, que es el Centro Interamericano de Formación y Certificación aquí en Latinoamérica, ha dejado bien claro, a ver, ¿cuáles son aquellas competencias básicas que, ojo, la organización no se debería ocupar o la empresa no se debería ocupar en formarlas porque es un requisito de entrada o es un perfil básico? Es decir, si yo voy a contratar un vendedor, si voy a contratar un conductor, si voy a contratar un operador, si voy a contratar un analista de información, si voy a contratar un jefe de departamento, hay competencias que debe traer ya. Y eso viene en un perfil, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas básicas? Son 4. Análisis numérico, ¿sale? Tu capacidad para relacionarte, tus habilidades de comunicación, ¿sale? Y tus habilidades de entender el entorno. Y eso tiene que ver con entender el negocio. Ahora, si tú te das cuenta eso, ¿dónde lo adquieres? Pues es una formación básica, ¿no? Cuando yo llevé en la primaria y en la secundaria matemáticas, física, pues me están desarrollando esa habilidad numérica, ¿sale? Cuando yo llevé español, me están desarrollando a escribir, a no cometer errores de ortografía. Son competencias básicas que ya la organización no debería preocuparse o ocuparse en ellas. Pero hay un gran problema ahorita en 2025. Fíjate que nosotros, para evaluar, ocupamos una metodología que se llama Assessment Center y curiosamente, en los role-playing, curiosamente, en el desarrollo de algún ejercicio donde el candidato solamente tiene que sumar, restar, dividir o multiplicar, ¿qué crees? Te trae maestría y no sabe dividir, ¿no? O sea, y te imaginas, pero ¿sabes por qué? Porque no ha desarrollado la competencia. Claro, me pasa ¿no? mucho, traen 300 títulos de capacitación y ahorita vamos a entrar a eso y no saben auditar. Es correcto, ¿te imaginas? Entonces, ojo, pareciera ser que no debería ocuparme. Sin embargo, sí nos hemos topado con eso. Es más, hoy con IA le dices, diséñame una conferencia de esto y te lo diseña, ChatGPT. Sí, nada más que ni siquiera viste si está bien redactado o no, ¿no? O sea, no traes habilidades de comunicación, no traes habilidades de redacción, por ejemplo. Entonces, esas son las básicas, ¿sale? Sin embargo, aunque yo digo que la empresa no debería ocuparse tanto, pues sí nos hemos topado con muchas sorpresas. Claro. De ahí tenemos las transversales. Voy a dejarte las técnicas al final. Las transversales o genéricas, que es a donde abunda Marta Ales, que es a donde abunda Leonard Bertes, el mismo McClellan. Mira, estas competencias también le llaman blandas, ¿sale? ¿Por qué le llaman blandas? Porque es un poco más complicado de estandarizarlas. Estandarízame el liderazgo, por ejemplo. Sí, claro. Yo te decía hace rato, no es lo mismo el tipo de liderazgo que voy a establecer en este negocio al tipo de liderazgo de acá. Entonces, pues sí, claro, Marta Ales se queda simplemente con una definición genérica. Por eso se llaman genéricas, ¿sale? ¿Por qué? Porque no puedo llegar a un grado de especificidad y sobre todo al grado de especificidad de medirlas, Mario. O sea, ¿cómo me mides concretamente el liderazgo? Si hay herramientas para medir el liderazgo, yo te voy a explicar algunas, pero me voy a quedar siempre en un aspecto más genérico. Más genérico. Ahora, ¿por qué se le llama también transversal? ¿Qué tiene que ver el término transversal? ¿Por qué? Porque si yo ejerzo liderazgo manejando el sindicato de trabajadores de la CROM, también puedo manejar mi personal estando en un ambiente de gobierno. Es decir, yo transfiero los conocimientos, las habilidades, la experiencia en un contexto a otro contexto. Por eso hablamos de transversalidad, ¿sale? Sí quedan todavía en genéricas. Ahora, el tema de las competencias técnicas o específicas que hoy aquí en México tenemos en el Conocer, que las certifica. Ojo, una competencia técnica es una competencia derivada de un oficio. De un oficio, de una función. Es correcto. Tiene que ver con una función específica. Por ejemplo, auditoría de tercera parte. Esa es una función específica. Claro. Entonces, eso es muy fácil de estandarizar. ¿Por qué? Porque hay criterios de confiabilidad y validez, hay estándares de auditoría aquí y es el mismo estándar de auditoría acá. Por supuesto. Entonces, si hay el mismo estándar en diferentes contextos, yo puedo estandarizarla. Entonces, una competencia técnica está ligada directamente a un oficio. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salen todo este tema de las competencias técnicas?
tú acabaste de decir algo bien importante. Decías, oye, me ha topado que viene el maestro en calidad, ¿no? Y que trae sus diplomas de auditoría y el cuate no da una en la auditoría, ¿no? Te voy a pasar a otro contexto. Tengo al cuate, voy a hacer en mi casa, contrato al arquitecto, ¿no? Y el arquitecto se trae a su maestro albañil y quien le diseña la casa, quien le dice cómo hacer la casa es el maestro albañil y no el arquitecto. Sí, claro, pero si yo voy a una organización y voy a contratar a alguien como supervisor de obra, ¿a quién contrato? A lo mejor el cuate trae un título y maestría en arquitectura, ¿no? Y el otro cuate, pues tiene la secundaria. Pero es el tipo que te sabe cuadrar muy bien una casa, que te sabe diseñar, que te sabe dar datos exactos de cómo se construyó la casa. Pero no tiene una documentación que lo soporte. Que lo vale. Que lo avale. Entonces, ahí es donde surge a nivel internacional el concepto de, originalmente, norma técnica de competencia laboral. Es decir, a ver, vamos a estandarizar ese conocimiento que tú tienes, esa habilidad que tú tienes, y te voy a emitir un documento oficial con una validez que acredite que lo sé, que lo puedo, lo quiero y tengo experiencia en hacerlo. Para hacerlo. Fíjate, Marcus, ¿no? Ahorita me surgen varios temas, varias líneas que me gustaría llevar este programa. Una de ellas precisamente tiene que ver con el tema de la capacitación, ¿no? Claro. Porque muchas veces, y es muy común, me pasa, por ejemplo, cuando audito, me pasa cuando estamos cotizando un servicio de capacitación o certificación de competencias, que la gente confunde muy fácilmente el tema de capacitación y el tema de certificación de competencia. Entonces, ¿qué nos podrías aportar para explicar de forma bien aterrizada la diferencia y qué busca una cosa y qué busca la otra? Ya, a ver, en un proceso de gestión de competencia, la capacitación es un rubro de 6, 7 aspectos. Es decir, la capacitación por sí sola no tiene razón de ser. Okay. O sea, sí, claro. Si yo voy a poner, se me ocurre dar este año 3 cursos de capacitación, uno que tenga que ver con el liderazgo, otro que tenga que ver con el manejo de cargas, otro que tenga que ver con el de manejo de iluminaciones, lo que sea, ¿no? Pero si yo no tengo una razón de ser en esa capacitación, está bien que la pongas y yo te puedo presentar un programa de capacitación, pero ¿qué crees? Carece de validez. Cuando hablamos por gestión por competencias, le voy a dar sentido a la capacitación y yo te digo por qué. Vamos a seguir una lógica, fíjate bien. Y yo tengo un modelo de implementación, pero te lo voy a dar muy sencillo, una lógica. Y esta lógica tiene que ver con los sistemas de calidad. Primero, identifico, defino, ya que tengo bien definido de manera conceptual y operacional, establezco aquí qué voy a medir para medir. Mido ya la competencia, toda vez que la mido, cuando yo mido, digo, a ver, yo quiero que mi casa mida 10 metros y solamente tengo 8 metros. Ya no cuadra, ¿verdad? Sí, sí. O bien, yo compré 1 metro de tela y cuando la reviso es 1,5 metros, tampoco cuadró. Una medición estoy comparando. Ajá. Ojo, yo defino la competencia y digo, esta competencia debe estar graduada así. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que medir. Es decir, Mario, ¿tiene 4 o tiene 2 o tiene 3? Aquí es donde creo que entramos en un tema que se complican muchas veces las organizaciones. Yo creo que es por falta de conocimiento. Ajá. Porque, perdón que te interrumpa, pero es que, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente que no tienen bien definidos los perfiles o las competencias necesarias y se ponen a inventar DNCs que, por ejemplo, Claro. detección de necesidades de capacitación, que me ha tocado ver donde preguntan temas así como, ¿y de liderazgo cómo sientes? ¿Y qué capacitaciones necesitas? No, a ver, espérate. ¿Cómo le vas a preguntar? Digo, una forma de hacer también autoevaluación es haciendo una introspección donde el mismo trabajador dice, a ver, yo siento que mis áreas de oportunidad son estas, pero cuando tú llevas, por ejemplo, ahorita estabas hablando del Assessment Center, que también es algo que quisiera preguntar, las formas de evaluar la competencia. Me parece que primero parte de que tengamos bien definida la competencia que se necesita y segundo, cuando entramos en el tema de competencias técnicas, de tener bien claro cuáles son los desempeños
que requiere la persona, ¿no? Por Claro, ejemplo, ahorita decías claro. del maestro albañil o el arquitecto, ¿no? Sí. O sea, que sepa hacer específicamente qué, bajo qué circunstancias. Qué bueno que lo marcas, Mario. A ver, y tú dijiste algo, oye, ¿qué herramientas utilizo? ¿Cómo evalúo? Antes de que te ocupes en cómo, ocúpate en qué vas a evaluar. Claro. A ver, voy a medir peras con peras, manzanas con manzanas. Ah, eso es fabuloso. O sea, luego utilizan una herramienta para evaluar exacto, a toda la organización. A ver, yo no puedo poner herramientas porque se me ocurran. No, a ver, hay herramientas que, una herramienta simple es la observación directa, por ejemplo, sí, claro. ¿No? A ver, regresamos al tema del albañil. O sea, yo no le puedo poner un assessment center. ¿Qué tal si voy a la obra y veo cómo me hace la instalación y llevo una lista de verificación y estoy evaluando? ¿Te diste cuenta? Pero tengo claro qué voy a medir. En toda lo principal en la competencia es que definas los indicadores, qué voy a medir de esta competencia. Porque una vez que identificas qué mido, ahora me volteo, ¿cómo la mido? Claro. ¿Qué herramientas? Exacto, exacto. Ahí digo, oye, pues yo no necesito ponerle un examen para esta competencia. O yo no necesito que traiga una licenciatura para esta competencia. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Fácil, servicio al cliente. ¿Claro? Yo no necesito que traiga una licenciatura en servicios de calidad. Claro. Yo más un tema actitudinal. Que, por ejemplo, aquí ¿no? También se abre otro tema, ¿no? Fíjate, a ver si este podcast no lo transmitimos en 5 sesiones. Por ejemplo, viene el tema de requisitos legales. Porque estás de acuerdo que en algunos sectores, por ejemplo, sector salud, sector de la construcción, son los que se me vienen ahorita a la mente, sector farmacéutico, sí requieres de un título, de una cédula, de un licenciamiento, para poder ejecutar ciertas funciones, ¿no? Claro. Entonces, eso a veces llega a romper un poquito el aspecto de la competencia técnica, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué crees que ahora el conocer se alió o se alineó a la SEP? Hoy dice SEP, claro. Conocer. SEP conocer. ¿Por qué crees que dice SEP conocer? Porque estaban divorciados. Y entonces dices, claro, yo traigo mi título. Y dice al conocer, sí, yo otorgo un certificado. Y entonces no tenía el mismo peso, Mario. Entonces, hoy no podemos hablar de una cédula profesional con un certificado, pero podemos hablar de una competencia certificada, ¿no? Que la misma Secretaría de Educación Pública me está avalando, ¿no? Ahora, regresando al tema de cómo evalúo, yo voy a evaluar la forma de lo que yo estoy midiendo, ¿sale? Ahora, toda vez que mido, seguro voy a encontrar un gap o una brecha. Sí. Es decir, a ver, el requerimiento de esta especificidad es aquí, pero Mario la tiene aquí. Claro. Y fíjate, antes de que se vaya la idea, espero no quitarte algún No, sin problema. Me gustaría, porque además hacer ese vínculo precisamente con los requisitos de la norma. La norma te dice que determines la competencia necesaria de las personas. Entonces, yo ya definí qué competencias, si me quiero meter en broncas de básicas, transversales, específicas, lo que pide más la norma es el tema específico, la parte técnica de competencia. Ok, pero ya lo definí. Después te dice la norma, y cuando sea necesario, proporcionar competencia o dotar de competencia. Ajá. Y precisamente, ahorita me hace totalmente match, y espero que los que nos estén escuchando también les haga match, es, a ver, cuando una persona entra a trabajar, y lo decías hace un momento, sí tiene cierto grado de competencia, las competencias básicas. Claro. Y entonces, yo tendría que establecer algún mecanismo para identificar qué conocimientos y qué habilidades Exacto. No cuenta esa persona y no meterlo o esperarme un programa de capacitación o de formación que dure un año. Te dice dotar de competencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, ya lo identifiqué, ahora se la proporciono. Claro. Y por ejemplo, me gusta a mí mucho, aunque obviamente hay que guardar ciertas proporciones, los modelos que utilizan luego en los supermercados o en las farmacias, ¿no? Donde, a ver, ya te contraté, órale, te vas con tu chalequito de incapacitación y tienes a un experto o a un líder o a una persona ya competente. Un mentor. Supervisando que estés ejecutando bien tus actividades, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí es donde se rompe esa parte de que para dotar de competencia no es sí o sí con la capacitación únicamente. No, por eso te decía, a ver, la capacitación es hasta que yo ya tengo bien claro cuál es la brecha de desempeño. ¿Vale? Mientras yo no tenga bien clara la brecha de desempeño,
¿para qué pongo un curso que realmente no vas a necesitar? Sí, claro. ¿No? O sea, no voy a cubrir la brecha. Entonces, ojo, y retomo el tema que tú tenías. A ver, el ISO tiene un elemento fundamental que es ese enfoque en procesos, ¿cierto? A ver, de ahí saca las competencias. En tu empresa seguramente tienes 50 procesos, ¿vale? 60. No vas a identificar las competencias de los 50 procesos. Vete a las competencias, vete a los procesos críticos, a los que van directamente a requerimientos del cliente, a tus procesos estratégicos. Los procesos estratégicos tienen una serie de actividades o tareas. Y la serie de actividades o tareas tiene especificaciones a lograr, ¿cierto? Claro. Y esas especificaciones a lograr se convierten en requerimientos para quien opere el proceso. Por supuesto. Y ahí sale tu matriz de competencia. Y fíjate, qué bueno que ahorita lo tomas porque estamos enfocando un tanto la plática hacia 9001, que es calidad. Claro. Pero también esto, obviamente, tendría que ser mucha razón para otras normas. Por ejemplo, vamos a pensar 45001, que es seguridad y salud en el trabajo. O sea, no es el mismo nivel de conocimiento y habilidad Claro. que debe de tener una persona, por ejemplo, que está en operación, que está en la obra, que está trabajando directamente con el aspecto de peligro que se puede presentar, por ejemplo, uso de equipo de protección, a probablemente un supervisor, a probablemente un oficinista, un vendedor. ¿Por qué? Porque algo que también pasa muy comúnmente cuando se definen las competencias, y esto desde mi punto de vista es un error terrible, es competencia o conocimientos en normas oficiales mexicanas. Ajá, pero ¿en cuáles, no? Claro. Porque también va a depender lo que... No me voy a chutar 30 normas cuando a lo mejor me aplica una o dos. Una y a veces tal vez una y conocer así, ¿no? Un Ajá, requisito es correcto, específico. es correcto. Es correcto. Y es lo que decías, o sea, no es lo mismo también decir todas las normas oficiales mexicanas y no es lo mismo para una oficinas de gobierno que para una fábrica de alimentos. Claro. Es que Mario, a ver, fíjate, seguimos en el mismo tenor. A ver, por eso te dije procesos críticos. Ajá. O sea, agarrar los procesos críticos que te van a dar directamente. A ver, cuando hablamos de calidad, hablamos de 3 elementos, y tú como experto tendrás mucho más. Yo refiero elementos legales, que cumpla con elementos legales. 2, con las especificaciones técnicas que debe tener mi producto o servicio, y con la de satisfacción del cliente. Ahora, ojo, hay otro tema. Ya tengo el de los procesos, pero ahora me voy al factor riesgo. Claro. A la gestión de riesgo, ¿no? Al modo fallo e impacto. Es decir, a ver, de estos procesos, ¿qué factores de riesgo tengo que me den alta probabilidad de que haya error? Y de esta alta probabilidad que me dé un impacto, que es un impacto que pueda ser desde lo más sencillo hasta lo más catastrófico en mi organización. Claro. Y eso tiene que ver con temas de normas de seguridad y higiene. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, sí. A ver, mi competencia está por un lado enfocada en el proceso, pero también enfocado al factor riesgo. Y entonces, ojo, si tú estás como operador de una máquina que te produce polietileno, y yo estoy en la oficina como analista de información, ¿dónde está el factor de riesgo? Claro, en la planta. ¿Te diste cuenta? Entonces, el grado de competencia va a ser muy específico para ti. Para él, el grado de competencia va a ser muy light. Y dices, oye, y entonces, el grado de competencia que yo le estoy exigiendo a la persona, entonces la formación, la capacitación, el acompañamiento, la tutoría, ya tiene peso. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque lo que estoy acotando es que el proceso se domine para reducir los errores, y por ende, reduzco errores, reduzco no conformidades. ¿Te diste cuenta? Reduzco errores, ahorro lana. Claro. Reduzco errores, garantizo satisfacción. Ojo, eso en el proceso. Evito riesgos, ya no hay probabilidad y ya no hay desperdicio. Evito impacto y ya no hay pérdidas. Y estamos hablando incluso de pérdidas humanas. Claro, ¿te diste cuenta? Entonces, exacto. Entonces, la competencia laboral y sobre todo la competencia específica tiene un gran peso en la organización, ¿no? Por eso el conocer la certifica. Sí, sí. Por eso, cuando nosotros llegamos a un programa de formación, le decimos a las organizaciones, a ver, pues primero échate un clavado a ver si ya hay normas de eso. Si ya está el estándar de competencia, claro, ya está aprobado. Muchas veces se pueden querer romper el hilo negro. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, auditar despachos de cobranza
donde se pueden desarrollar una competencia y digo, a ver, ya hay un estándar de competencia de cobranza, Claro. No recuerdo el estándar, pero ya hay un Ya hay un estándar de estándar. competencia. Instituciones educativas, ya hay un estándar de Claro. impartición de capacitación, y así en muchos Mira, temas, en ¿no? México hoy hay más de 1,500 estándares de competencia. Sí, claro. Y te voy a decir algo, estamos en pañales. Sí, 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 definitivamente. Canadá, estamos hablando de más de 3,500 estándares de competencia. Wow. ¿No? O sea, en Europa estamos hablando de más de 10,000 estándares de competencia en la Unión Europea. Tuvimos ahí un pequeño interrupción, nos mandaron una alerta sísmica, un simulacro, pero bueno, vamos a continuar. Sí, claro. Vamos a continuar con la entrevista. Estábamos en el tema de que estamos en pañales. En los temas de certificación. certificaciones. Sí. Ahora, digo, también hay que tomar en cuenta que un estándar de competencia son los requerimientos mínimos, Mario. Claro. O sea, hay empresas que dicen, claro, pero yo tengo el estándar, está bien, como punto de partida. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para llegar a la estandarización de una norma técnica o lo de que hoy llamamos a un estándar de competencia, pues se tomó a una serie de organizaciones, de empresas del sector, que se hace una prueba de confiabilidad y validez, ¿no? O repetibilidad y reproducibilidad, y toda vez que vemos que sí hay más o menos una desviación mínima y que cumple con los estándares de confiabilidad y validez, se genera el estándar, ¿sale? Sin embargo, eso no significa que haya algunas otras empresas que requieran un grado mayor de especificidad. Por eso yo digo, el estándar de competencia sirve de base. Sí. Pero, sí, claro, si te vas a una organización y ni siquiera su programa de capacitación está tomando en cuenta los estándares que ya existen, o una de dos, o la persona que se encarga de la formación no tiene idea de que ya tenemos normas de competencia o tenemos estándares de competencia y que además están avaladas, ¿sale? Y que es tu punto de partida para una capacitación. Ahora, regresamos al tema, ¿de dónde yo elijo tales estándares? Pues de mi brecha de desempeño. Y si te diste cuenta, con eso, cuando me dijiste, oye, ¿lo resuelvo con capacitación? No, la capacitación fue esto. Sí, claro. Yo primero tengo un diagnóstico soportado en mis procesos críticos, en mis factores de riesgo, y con eso genero una matriz de competencias, y esa matriz de competencias yo la establezco en un perfil. Ajá. Y entonces, ya cuando tengo el perfil, yo entonces ahora te evalúo. Ahora, aquí entra el tema donde dices, ¿cómo evalúo? Hacia allá quería llegar. ¿Cómo evalúo? O sea, porque la forma de evaluar lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es, aplico una evaluación, un formatito genérico para toda la organización, donde el jefe inmediato evalúa al de abajo. Ojo, ¿qué herramientas vas a utilizar? Va a depender de qué vas a evaluar. Claro. Si yo voy a evaluar, te pongo un ejemplo, yo voy a evaluar a un trailero, yo lo voy a evaluar en una competencia que es de quinta rueda, y yo lo voy a evaluar cómo revoluciona el tráiler. Ahora, ¿lo puedo hacer en la realidad o lo puedo hacer en un simulador, como la hace el Calvera aquí en Veracruz? Sí, claro. ¿Sí te diste cuenta? Es más, ¿cómo yo evalúo a un piloto aviador? Yo no lo voy a subir al avión. Sí, sí, con pasajeros y todo. Claro, o sea, yo lo voy a evaluar en un simulador. Oye, ¿sí importa los conocimientos que tenga? Sí, pero lo más importante es ver cómo domina todas las partes tecnológicas, cómo domina el avión. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, entonces, ya la herramienta que estás utilizando puede ser desde la observación, puede ser en contextos simulados. Por ejemplo, me tocó ver en una escuela de enfermería cómo evalúan a las enfermeras que quieren dedicarse más a temas de partos, ¿no? Lo hacen con simuladores. Y me tocó ver los simuladores de la embarazada. ¿Y qué crees? Ya le subí la presión a la embarazada. Ya le subí. Eso no lo hago en contextos naturales, lo hago en contextos simulados. Sí, claro. No vas a poner a de riesgo. Fíjate, claro. Ese ejemplo, más o menos siempre lo ocupo en los cursos. Le digo, cuando te subes a un avión, ¿qué esperas? ¿Que la persona sea competente? O sea, que ya sepa, o que vaya aprendiendo. Obviamente la norma te dice... debe ser competente, ¿no? Claro, ojo, ellos utilizan un modelo que me encanta. No sé si tú has visto que cuando ponen al comandante, cuando ponen al capitán, cuando ponen a los que van a llevar el avión, te dicen tantas horas de vuelo. Sí. ¿Sabes qué significa eso? Es competencia laboral. Claro. Es experiencia, ¿sí? Es dominio de, ¿no? Y ojo, y te vas a dar cuenta que van dos, y dices, oye, pero si uno lo puedo parar.
No, pero va el cuate que tiene otro puesto y que va el cuate que solamente va supervisando al que tiene menos horas de vuelo. Sí, sí. Él va acumulando horas de vuelo, pero hay un respaldo ahí del que lleva 15,000 horas de vuelo, al que lleva 1,000 horas de vuelo, ¿no? Al que ha volado un Boeing y al que ha volado solamente otro tipo de avión. ¿Sí te das cuenta? Entonces, y esto sucede porque uno pensaría que si ya sé volar un avión, también pues voy a volar también esta avioneta. No, bueno, claro. Es más, cuando yo trabajaba en el ADO, nos tocó ver conductores que llevaban el Mercedes y ya no tenías carros Mercedes, le dabas un Volvo. ¿Y qué crees, Mario? No, ¿cómo? No podía manejar el Volvo. Y te dices, ¿cómo? Claro, porque desde el encendido es distinto. Sí, claro. Por ejemplo, nos pasó en pandemia con el tema de las auditorías presenciales, con las auditorías remotas. O sea, no, aunque es la misma norma, es el mismo protocolo, apertura, auditoría, cierre, informe, pero el uso de tecnologías de la información para hacer una auditoría remota te cambia totalmente el tema, y hubieron auditores que tuvieron que desarrollar esa competencia y otros que se quedaron en el camino. Claro. Ahora, ojo, porque esto significa que la competencia siempre va a tener áreas de mejora. Sí, claro. Una competencia no es estática, Mario. Hoy tú diseñas una matriz de competencias, pero si tu proceso revoluciona, si cambias de software, si metes una nueva tecnología, la competencia se tiene que modificar. Ahí de hecho, es lo que te quería preguntar, precisamente cuando te dice la norma, debe de dotar de competencia o asegurar la competencia. Son esos momentos, pueden ser al momento de ingreso de la organización, cuando existan modificaciones o cambios por temas de mejoras, por temas de proyectos, o también cuando existe algún plan de carrera, ¿no? El vendedor lo cambia de puesto a ser jefe de ventas o gerente de ventas. Ya requiere otras competencias. Requiere de otras competencias, de otros conocimientos, porque tal vez va a manejar un software específico, porque tal vez necesita desarrollar ciertos planes, etcétera, ¿no? Entonces, son momentos muy puntuales. Marcos, otra pregunta, algo que traigo arrastrando en la mente, algunos tips que nos pudieras dar para el tema de definir competencias, porque hemos hablado mucho en este programa sobre que lo primero tenemos que definirlo. Ya hablamos un poquito sobre los tipos de competencias según algunos teóricos de los modelos de competencias laborales, etcétera. Pero bueno, ¿qué tips nos podrías dar para poder definir una competencia técnica, que es lo que busca un poquito más las normas ISO? Ya, mira, a ver, ubicas primero el proceso crítico, ¿sale? Te voy a poner un ejemplo. A ver, yo estoy en una fábrica de ensamble de refrigeradores, ¿sale? Con tecnología inverter. ¿Vale? Yo voy a evaluar o voy a definir la competencia del operador o del obrero, o como le quieras llamar, o del trabajador que va a operar la ensambladora, ¿vale? Primero me ubico en el proceso y el proceso me dice qué debe hacerse, ¿cierto? Sí. Ya que identifiqué qué debe hacerse, identifico las tareas críticas que va a llevar el operador. Y me pregunto, ¿qué necesita saber este cuate? Ok, necesita tener conocimientos en tecnologías inverter, necesita tener conocimientos en componentes del refrigerador, necesita tener conocimientos en calibración de la ensambladora. ¿Qué necesita saber? Ok, ahora me pregunto, ¿y qué necesita poder hacer el cuate? ¿Qué habilidades requiere? ¿Sale? Y se van desde la parte más básica, manual, hasta la parte técnica, ¿no? ¿Sale? Ahora, el cuate yo lo tengo de turno de mañana, luego turno de noche, luego turno de tarde, y lo voy rotando, porque tengo 3 turnos en mi ensambladora. Ok, ¿cómo están sus actitudes? Si al cuate le gusta trabajar en la noche o no le gusta trabajar, ¿te diste cuenta? Con eso voy construyendo ya la competencia. Y si te das cuenta, ya voy definiendo qué requiere la persona. Entonces, ya lo que hago, nombro la competencia como le quieras. Operador de ensambladora, sí, ¿no? Sí. De hecho, creo que existe una, Pero bueno, así le nombro. Y ya tengo definido qué me debe evidenciar de lo que sabe, qué me debe evidenciar de lo que puede hacer, y se ha operado máquinas similares que tiene que ver con la experiencia. Ahora, con eso ya tengo una definición operacional. Ya que tengo la definición operacional, ahora sí,
Ya con eso tengo el perfil de la competencia. Ya con eso la medí. Y ponle los conceptos que quieras. Es más, sugerencia, ponle los conceptos de tu empresa, que sea muy específico. Puedo partir de a una ya certificado o un estándar, pero yo la voy a especificar aquí. Y ojo, al final con esto, digo, sí, pero ¿qué crees? En el turno de mañana, la ensambladora tiene un CPK o tiene un KPI de operar, voy a decir una tontería, 50 refrigeradores. Y en el turno de la noche solamente opera para 20 refrigeradores. Entonces, ojo, yo necesito que el cuate que esté en la mañana, el grado de dominio, ¿qué crees que va a ser? Diferente. Va a ser diferente. Claro. ¿No? Entonces, siempre para que establezcas unas competencias y no te metas en rollos y hagas un mega diccionario de competencias, vete a tus procesos críticos y vete a tu análisis de riesgos. Fíjense, esta parte me encanta, ¿no?, que lo menciones, porque es súper común que revisas el mapa de procesos o revisas cada uno de los procesos de la organización y está el puesto por seguir con la misma línea, operador de ensamblador. Y ves el diagrama de flujo o ves el listado de actividades del proceso y tal vez son 2 o 3 funciones las que hace en ese proceso. Y volteas a ver el perfil de puestos y hay un listado como de 50 actividades. No cuadra, dirían por ahí, no checa el cerco. Claro. Entonces, esta parte creo que es importante que se mencione porque cuando definimos la competencia debemos de ser concretos. Probablemente ese perfil de puestos donde hay 50 actividades, tal vez 10 sean de la primera función que están dentro del proceso, ¿no? Entonces, eso precisamente nos va a permitir tener más claridad incluso de cómo evaluar la competencia. Claro. Y precisamente ese es el otro tema que te quiero preguntar, porque aquí yo les quiero compartir que yo empecé a comprender un poco más el aspecto de cómo funciona el tema de las competencias laborales cuando cuando me certifiqué como evaluador de competencias. Ya. ¿Sale? Ante el estándar 076 del conocer. ¿Por qué? Porque yo también, al igual que muchos de ustedes, yo asociaba el tema de que terminaba un curso, hacía un examen de 10 preguntas de confusión múltiple, sacaba arriba de 7 o de 8, ya pasó. Aprobado, certificado, ya soy competente. Y no, lo acabamos de mencionar, sí, la capacitación es un pedacito que te sirve precisamente para obtener conocimientos, sí, pero no te asegura el ser competente. Es correcto. Entonces, por ejemplo, la norma te pide en uno de sus requisitos, me parece que es el último inciso en 7.2, donde te dice que se debe mantener información documentada sobre la competencia. Ya. O sea, ¿qué quiere decir? Sobre los conocimientos, las habilidades, sobre el saber hacer, para no meternos en temas de actitudes y valores. Esta parte incluso la entendí mejor cuando hice esta certificación y la asocio mucho con en el sector educativo, cuando un docente desarrolla tal vez estoy diciendo mal el concepto, una retícula, una rúbrica. Una rúbrica donde especifica que, por ejemplo, el alumno va a ser competente o desarrollará la competencia cuando el trabajo demuestre esto, cuando él puede identificar aquello, cuando él puede hacer esto, etc. Entonces, tiene como vamos a llamarlo un checklist sobre los aspectos que debe de cubrir el alumno, o en el caso de las competencias, sobre los aspectos que debe de cubrir el candidato, y entonces, a través de la observación, a través de la revisión de evidencias, de portafolio de evidencias, a través también de una entrevista puede ser, entonces yo ya puedo poder definir si la persona es competente. Así es. Mira, nos guste o no, y lo digo porque, como tú bien lo dijiste al inicio, yo soy psicólogo, y obviamente hay mucho administrador, y obviamente hay muchas personas que trabajan con competencias, pero nos guste o no, el enfoque de competencia laboral es conductual. Es decir, una competencia está basada en comportamientos. Claro. ¿Vale? O sea, no es lo mismo que yo te dé una cátedra de una instalación eléctrica a que te haga una instalación eléctrica. Es un comportamiento. Entonces,
si tú en tu diccionario de competencias tienes bien claro los comportamientos, y ojo, porque estos comportamientos, ¿dónde los voy a ver, Mario? Pues en los procesos. Los procesos. ¿Te diste cuenta? Yo estoy regresando otra vez a los procesos. O sea, y cada proceso puede ser diferente en cada organización. Oye, ¿entonces los comportamientos pueden ser distintos? ¡Claro! Yo no voy a pedir un comportamiento en un proceso completamente distinto. Yo te voy a pedir un comportamiento de tu proceso. Entonces, ya que tengo estos procesos y ya que tengo estos comportamientos, yo debo demostrar, por eso se llama comportamiento, que lo estoy haciendo de acuerdo a un estándar. Por eso, ojo, la competencia te va a generar un grado de dominio. Y cuando genera un grado de dominio te dice qué debo hacer, y en el qué debo hacer viene el medidor o el indicador. Si lo logra, no lo logra. Por eso hay gurús de competencias que te dicen competente, no competente, y no te metes en problemas, ¿no? Y hay algunos que te van graduando niveles de dominio, ¿no? Es válido. Ahora, ¿cómo sé que no soy competente? Porque no mostré evidencia. Y cuando dice las normas de calidad, debes mostrar evidencia o debe mantenerse documentada, a ver, ¿cuáles son los documentos que sí o sí debes tener? De entrada, si no tienes un diccionario, por lo menos una lista de las competencias específicas que se requieren para dominar el proceso, ¿sale? De esas competencias, una descripción y perfil. Y ojo, la descripción y perfil debe ser tan concreta que debe estar ligada al proceso. Claro. No me pidas algo que no va con el proceso. Si quieres, pídeselo a otra persona o a otro puesto, pero este puesto requiere solamente estas actividades para este proceso. Yo no veo que estén divorciadas, y no debieran estar, las descripciones y perfiles que tienen recursos humanos a los procesos documentados que tienen calidad. No deben estar divorciados. Es más, en alguna ocasión, déjame platicarte, nos contrataron un servicio para elaborar una estructura orgánica en X empresa. Y cuando llego a trabajar con el director, además dueño de la empresa, empiezo a mapear sus procesos. Y me dice, espérate, pero si lo que quiero es mi estructura. Le dije, sí, claro, pero para llegar a una estructura necesito ver qué procesos tienes. Y una vez que tenga los procesos, veo quién va a operar y ya después le ponemos el nombre. El nombre, sí. ¿Sí te diste cuenta? Sí, entonces, regresamos otra vez. Las descripciones y perfiles de puestos salen de los procesos documentados. Entonces, la primera documentación que yo debo evidenciar, el formato ocupa que quieras, el que quieras. Tener una descripción muy sencilla y un perfil de competencias. Con eso, ok. Ahora, lo que te voy a pedir es, si Mario ocupa este puesto, dime si lo cumple o no. Sí. Y para eso necesito un proceso de evaluación. Y para eso, pues ya puedo utilizar desde una observación directa, de un modelo de simulación, una evaluación a 360 grados, una entrevista por competencias, un examen técnico, si le quieres llamar, las herramientas que quieras. Y muestro documentación de que esto es lo que quiere el perfil por este proceso y esto es lo que tiene Mario. No cumple. Ah, ¿qué crees? Está bien. Pero ya tengo un programa de desarrollo individual para Mario de estas que no cumple para que lo logre. Claro. ¿Y te diste cuenta? Esto entró hasta aquí. Son los documentos míos. ¿Y qué crees? Ya que lo evalué, ya que le metí el programa, ahora también demuestra que sí hubo mejor. Por eso la norma te dice, cuando se proporciona competencia, evalúa la eficacia. ¡Claro! ¿Qué quiere decir? Básicamente es, ya te puse a un mentor, ya te di capacitación, ahora demuéstrame que ya lo sabes hacer. Claro, ahora, hay algo bien importante, Mario. Fíjate, a veces nos queremos que sea directamente desde el proceso de que le di de formación y la competencia. No. Si te das cuenta, si yo le di capacitación porque su brecha de desempeño era que no tenía seguimiento y control y había estos errores en el proceso, ¿qué crees? Ya no hay los errores en el proceso. ¿Eso sirve de verificación? ¿Sirve de revisión en tu auditoría? Claro que sí sirve. Claro, siempre y cuando sea bien trazable. Por ejemplo, excelente. Si de repente me dices, es que, no sé, voy a decir un operador, pero resulta que en esa línea hay 20 operadores, es más difícil. ¿Es difícil? Si es específicamente que sabes que es un equipo, que es un turno, etcétera, y ya pudiste demostrar a través de este tema de que fue eficaz, es válido. Es totalmente de acuerdo. Pero fíjate, sí se puede hacer y es muy sencillo. Bueno, entre paréntesis es sencillo. Yo tengo 10 máquinas de elaboración de tubo de PVC.
¿vale? En este turno. Cuando yo saco mis lotes, ¿sabes qué hacen algunas empresas? En el código de barras va, ¿qué turno era? ¿Qué operador era? Operador, claro. ¿Sale? ¿Y qué máquina tenía? Por eso me refería a que debe ser trazable. Exacto. Pero ¿qué claro. pasa, por ejemplo, cuando se hace, no sé, vamos a llamar un ensamble de un equipo para medir válvulas, etcétera, donde hay varios operadores, varios soldadores Sí, trabajando es más en diferentes complicado. funciones, que sí sabes qué plantilla estuvo desarrollando o realizando ciertas actividades o trabajando en ese turno, pero cuesta trabajo el poder decir, para esta pieza, para este kilómetro, Sí. para estos metros, fue Mario, fue Juan, fue Marcos, ¿no? Sí, es más difícil identificar, pero para eso entonces yo lo que sí tengo es un programa de evaluación de esos 5 operadores. Aquí están sus brechas de desempeño, aquí está su programa de formación o capacitación, como le quieras llamar, o de tutoría o de mentoría, y aquí está su nueva evaluación, donde aquí venía cometiendo el error, aquí ya no lo comete. Claro, por eso ¿No? creo que aquí vale la pena también mencionar lo que decías hace un momento, ¿no? El tema del assessment es una simulación, un assessment center es una simulación donde tú vas a someter a la persona a un caso real. Hablabas ahorita del tema de las enfermeras, en nuestro caso, por ejemplo, auditores, también hacemos auditorías simuladas para no mandar a un auditor nuevo y decir, a ver, órale, a ver cómo estás funcionando. No, a ver, un assessment. Primero te pongo un ejercicio para ver cómo haces tu reunión de apertura, cómo entrevistas, cómo muestreas, cómo documentas tus hallazgos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de lo que vamos a ir hablando. Y bueno, Marcos, antes de cerrar este programa, porque como te lo decía, si no nos vamos a llevar unas 5 horas. Es muy amplio. Es muy amplio, además, siempre es un gusto poder platicar contigo, porque siempre encontramos algo de qué empezar a jalarle sí, y tantas anécdotas que tenemos. Pero bueno, algunos consejos que quisieras darle a las empresas, porque algo que también es importante mencionar, pues muchas organizaciones que implementan un sistema de gestión a veces son pymes, que no tienen como tal bien constituido un área de recursos humanos, no tienen una persona que se dedique y conozca bien del tema. Y también una realidad es que antes lo platicaba con un colega, con un conocido consultor y con un empresario. Y mira, difícilmente un consultor va a tener todos los conocimientos para implementar el sistema de gestión. Sí tiene los conocimientos genéricos, pero él ya buscaba como que más una reingeniería de procesos. Y a ver, es que si estás hablando de un proceso de soporte, vamos a llamar temas financieros, temas contables, si estás hablando de un proceso de logística, un proceso de almacén, o sea, difícilmente un consultor te va a dominar todas las áreas, porque bueno, uno como auditor conoce cómo se administra un almacén, conoces un proceso de logística, conoces un proceso comercial, un proceso de recursos humanos, pero ya para ser especialista en ese proceso, pues necesitas haber trabajado un tiempo en ese proceso, tener estudios, estar actualizado también en todas las situaciones legales y aplicables y las tendencias del sector. Entonces difícilmente un consultor te va a poder solucionar una reingeniería de procesos así como lo quieres. Claro. ¿Qué sí te puede hacer un consultor? Pues hacerte un estudio de tiempos y movimientos, ver en qué momento estás perdiendo más tiempo, ver tal vez qué actividades dentro del proceso no son tan necesarias o no le abonan valor a la cadena de suministros, entre otras cuestiones. Pero algunas recomendaciones que pudieras darles, recomendaciones finales a estas pymes que a veces pues no tienen tantos conocimientos, tantos recursos para poder definir de manera clara esta parte de competencias. Mira, de entrada, y va a parecer repetitivo, sin embargo, creo que son elementos básicos. Uno, si ya tienes bien claros tus procesos, si ya tienes bien mapeado tus procesos críticos, tus procesos clave, céntrate en ellos. Identifica claramente es más, ni siquiera todas las actividades del proceso, ¿eh? O sea, seguramente va a haber actividades que dependan de otras, pero va a haber actividades críticas. Entonces, primero identifica, a ver, estas son las actividades y luego te fijas quién las opera, ¿sale? Y ya son macheo. A ver, así, muy claro, este cuate que lo tengo para este proceso, ¿qué sabe? ¿Qué le falta saber? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le falta de desempeño? Si trae o no trae la experiencia. Y algo bien importante, Mario, y que a lo mejor no le he obviado, la actitud. ¿Por qué? Claro.
y es parte de la competencia. Yo me he encontrado a personas que son expertos en operar un proceso, pero con una pésima actitud. ¿Y sabes qué? Incluso hasta te boicotean el proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Y cometer los errores a propósito. Entonces también tienes que ver ese tema. Sí, claro. Entonces, ya con eso, hazte una lista, ¿sale? Ni siquiera ahorita pienses en un enfoque de competencias, hazte una lista. A ver qué necesitas saber, poder y querer hacer con eso, ¿vale? Con eso ya estás construyendo tus competencias, si te diste cuenta. Y de aquí, elabora muy sencillo, y aquí sale tu DIP. A ver, estas son las actividades que debe hacer, y estos son sus saberes, sus poderes y sus quereres. ¿Te diste cuenta? Sí, Ya sí. tiene su descripción y perfil de manera muy concretita. Y luego te vas a factor de riesgo. Oye, aquí necesito que esté muy capacitado, o si se equivoca no le pega tanto a el impacto a la organización, ¿sale? Y con todo esto, ahora sí, diseñas cómo quiero medir. Y empiezas a sacar listas de verificación, observación, y ojo, sí es bien importante que en tus procesos sí tengas un experto en el proceso. Claro. Siempre va a ser importante que tengas al experto que opere el proceso, y ese va a ser el documentador para el área. Si no tiene recursos humanos, para el cuate que te hace recursos humanos de todo. Incluso va a ser el documentador para que si contratas un consultor, este cuate le va a dar todo el know-how para que este cuate solamente le metodología. Sí, claro. Entonces, es lo básico. Con eso ya le demuestras a ISO 9000. Fíjate, primero ya le demostraste que sí tengo documentado la competencia. Oye, pues a lo mejor no me eché el clavado a los estándares. La recomendación final es, antes de que empieces a inventar el hilo negro, revisa qué haya hecho. Porque tal vez ya está inventado. Ya está. Y no te complicas. Bajas el estándar, lo entiendes y le haces las adecuaciones necesarias. ¿Vale? Y con eso elaboras qué falta de capacitación y ya lo metes. ¿Vale? Yo creo que eso es lo básico. Y si te das cuenta, para eso no requieres un consultor. Si quieres un método, y aquí aprovecho para promocionarme, en mis redes sociales tengo mapeado, está el mapa, revísenlo, se llama Bienestar Emocional. Tengo el modelo de gestión por competencias. Son 6 fases, son 5, pero le pongo siempre una fase 0 y te voy a decir por qué. Y creo que eso te ha pasado como organismo certificador, Mario. A veces cuando el director, el dueño, ni siquiera está convencido de esto, pues aunque el modelo sea necesario, aunque el modelo sea crítico, no va a entrar. Y siempre pongo una fase 0. Es explicarle al dueño, explicarle al director que eso trae un ROI. Es decir, que hay un retorno de la lana que va a invertir. Claro. Y es más, el modelo Patrick, que es un modelo de ROI, te dice, si inviertes tanto, ganas tanto. Y si se lo vendes, el proceso fluye. Por eso siempre digo, esa es la fase 0. Pero sin esa, no empiezas con la fase de identificación, ¿eh? Por ¿no? supuesto, el tema toma de conciencia es para todos los niveles, por supuesto para la alta dirección. Y sin lugar a dudas, si no hay compromiso de la alta dirección, claro, no fluye. Así Muy bien, pues Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa. Esperamos que más adelante puedas reintegrarte a otro programa. Claro. Con tu expertise seguramente podemos hablar de muchos temas que pudiéramos abordar. Y por supuesto agradecerles a todos ustedes que nos acompañan, recordarles que nos ayudan mucho compartiendo este programa para llegar a más personas, dando sus likes, siguiéndonos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Alliance Trust Certification ATC. Y bueno, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify. Y bueno, las promociones del mes, porque ya Arlet me sigue cerrando los ojitos y me dice, no, las dijo otra vez. Bueno, no se preocupen. Las promociones del mes, ya saben, descuentos en certificaciones iniciales, 50% de descuento en certificación de competencias como auditor líder en diferentes normas, también en las normas de conocer, por supuesto, descuentos en capacitaciones grupales. Al inicio de esta transmisión están los descuentos y también se les vamos a dejar al término de esta transmisión. Y bueno, recordarles que en ATC estamos comprometidos con el desarrollo de su organización y su competitividad. Nos vemos hasta la próxima semana.